Bueno, continuando con los circuitos de primer orden, ya que tenemos conocimiento acerca del circuito RC, es momento de estudiar un poco acerca del circuito RL. Sigue siendo de primer orden porque lo único que estamos haciendo es cambiar el componente de un capacitor a un inductor, por lo que nosotros podríamos esperarnos una respuesta parecida. Para poder introducir un poco lo que es el circuito RL, necesitamos estudiar lo que es el circuito RL sin fuente. Como recordamos, en el primer video se explicaron las relaciones voltaje y corriente tanto del capacitor como del inductor, en donde vimos que era muy parecido el voltaje en un inductor a la corriente en un inductor, porque su fórmula relaciona derivadas, y el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor debido a que relacionan integrales. Sin embargo, ya sabemos que el análisis matemático se nos va a hacer más sencillo cuando utilicemos derivadas. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna ley o algún teorema que nos ayude a analizar un circuito cuando tiene inductores que me relacione el voltaje. Es por eso que yo recomiendo que cuando estemos frente a un circuito RL ocupemos la ley de voltajes de Kirchhoff. Nosotros lo que podemos hacer aquí es proponer una corriente o tomar la corriente que ya nos está dando el propio ejercicio, es decir, una corriente que vaya hacia la derecha y la podemos llamar IL, porque es la corriente que pasa a través del inductor, pero también va a ser la corriente que pasa a través de la resistencia porque estamos en una malla eléctrica. Entonces podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, por ejemplo, si queremos nombrar de alguna manera la malla, y tendríamos que pues el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor va a ser igual a 0, puesto que no tenemos fuentes de excitación externa. Después VDR pues va a estar dado por la ley de Ohm, que sabemos que V es igual a RI, entonces vamos a tener que esto es RI haciendo una sustitución, de hecho será IL, más el voltaje en el inductor, que si nosotros vemos las ecuaciones que escribí en la parte derecha del pizarrón, pues tendríamos la inductancia por la derivada de la corriente del inductor sobre la diferencial de tiempo, ¿no? Y esto es igual a 0. Al igual que hicimos con el capacitor, nosotros queremos dejar la derivada sola, entonces nosotros podemos multiplicar toda esta ecuación por 1 entre L para así eliminar la L que tenemos aquí en la derivada. Entonces tendríamos la derivada de la corriente, ya no le voy a poner L porque ya sabemos que es la corriente en el inductor, sobre dt más R sobre L y va a ser igual a 0. Y nuevamente, así como lo dije en un principio, llegamos a una ecuación diferencial de primer orden homogénea, en donde, como ya sabemos, el comportamiento es bastante similar y al ser similar, pues podemos hacerlo de la misma manera, es decir, una ecuación diferencial por el método de variables separables. Lo que nosotros hacemos es despejar la derivada y aquí tendremos menos RLI. Sabemos que del lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial tenemos que tener todo lo que esté relacionado con la corriente y del lado derecho las constantes y la parte del tiempo. Entonces, haciendo un despeje aquí, pues tendríamos la derivada de la corriente entre la propia corriente va a ser igual a menos R sobre L dt. Y ya sabemos que como yo no quiero la derivada de la corriente, sino quiero la corriente, aplicamos integración tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aplicando la integral nos va a quedar 1 entre i diferencial de i, lo cual es una integral directa. Sabemos que eso es el logaritmo natural de i. Y aquí RL, recordemos que es constante, puesto que el valor de la resistencia y el valor del inductor no van a variar con respecto al tiempo. Entonces, al ser una constante, salen de la integral. Y entonces solo me quedaría la integral de la diferencial, que ya sabemos que es la propia variable más una constante de integración. Ahora, para eliminar este logaritmo natural, puesto que yo quiero la corriente, pues le aplico una función exponencial. Aplicando el exponencial, pues me quedaría solamente i, y ya lo voy a poner que es en función del tiempo. Va a ser igual a la exponencial a menos RL por t menos RK sobre L. Haciendo lo mismo que en el análisis del capacitor, pues tendría yo I de t va a ser igual a E a la menos RT sobre L, E a la menos RK sobre L, donde RK y L son constantes, ¿sí?
Uno es el valor de la resistencia, el valor del inductor y la constante de integración. Entonces la exponencial elevado a una constante sigue siendo una constante. Por lo tanto tendríamos I de t va a ser igual a una corriente inicial, que va a ser de hecho esa constante, exponencial a la menos R sobre LT. Y de esta manera hemos encontrado el modelo de nuestro sistema RL sin fuente. Ahora es importante que veamos que la constante de tiempo aquí es un poco diferente. Es decir, tau también va a estar en los circuitos RL y vamos a ver que tau va a ser igual a L sobre R. Si nosotros tenemos un circuito RL sin fuente, entonces tau va a ser equivalente a L sobre R. Por lo tanto, I de t la podemos escribir también en términos de tau como I inicial E a la menos t sobre tau, y hemos llegado a la misma ecuación que con el capacitor, solamente que si nos damos cuenta, aquí en el inductor estamos leyendo corriente y en el capacitor estábamos buscando voltajes, pero recordemos que es un análisis similar, solo que en el capacitor buscábamos por ley de corrientes de Kirchhoff, puesto que buscábamos voltajes o método de nodos, y en el inductor buscamos la corriente, por eso ocupamos mallas o ley de voltajes de Kirchhoff. Solo tener en cuenta que aquí tau va a ser la división de la inductancia entre la resistencia equivalente. Y de esta manera hemos concluido la demostración de la ecuación de la corriente en un inductor.